Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. No tengo palabras para decir cómo me siento, simplemente no sé yo qué decir, y no soy digno de hablar tu santo nombre, pero dices que me amas sin pedir. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Nunca pensé que esto pudiera ser así. Nunca pensé que fuera yo, pero me encontraste cuando morí en oscuridad. Me viste con amor y tuviste piedad. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Al Señor que me ama a mí. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro
nuestros errores. ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. Iremos Si eres la tú vida y eres amor, ¿a nuestra dónde iré? vida. ¿A dónde Si iré? tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestra Si vida. eres la vida Si tú y amor, eres nuestra nuestro vida, ¿a amor. dónde iré? nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestro amor, Señor. Hoy tenemos estudio nuevo. Os juzgáis indignos de la vida eterna. Os juzgáis indignos de la vida eterna. Una palabra que encontramos en el libro de nuestro estudio dominical, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que es una frase terrible. Os juzgáis indignos de la vida eterna. Vamos por favor al libro de los Hechos, al capítulo 13, al versículo 46, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé
hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios no fuera predicada primeramente a vosotros, más allá de la rechazáis y no os juzgáis, dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Qué le parece? El pasaje que vamos a discutir el día de hoy es este, Hechos 13, 46. Pablo y Bernabé habían llegado a Antioquía de Pisidia, ¿okay? Durante lo que se conoce como el primer viaje misionero o el primer viaje evangelístico del apóstol, y habían llegado o habían ido a una sinagoga judía. Pablo había predicado a aquellos judíos un claro y contundente mensaje de salvación, un mensaje basado 100% en ese evangelio que Cristo le había entregado a él, y que en primer lugar Cristo había dicho que ese mensaje debía ser predicado a los judíos. Por eso dice Pablo en Romanos, al judío primeramente y luego al griego. Y siguiendo ese lineamiento, el apóstol va a la sinagoga, donde sabe que están sus compatriotas, y comparte allí un poderoso y exquisito mensaje de la palabra, de las Escrituras, con respecto a aquel que es la simiente de David, y que estos judíos habían estado esperando durante mucho tiempo, y que ahora Pablo les anuncia, ya no tienen que esperar más, ya vino el Hijo de David, por medio de quien ellos podían obtener el perdón de sus pecados. ¿Cuál es la reacción de estos personajes? Versículo 43, por favor. Luego de este sermón, de este poderoso sermón, ¿cuál fue la reacción de estos judíos? Versículo 43. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Bien, dice que la reacción de ellos fue una reacción positiva. Escucharon el mensaje, les agradó, notaron que el mensaje estaba basado verdaderamente en las Escrituras, y no solamente los judíos, dice que también los prosélitos. ¿Recordamos qué son los prosélitos? ¿Recordamos o tenemos idea de qué son los prosélitos? ¿Qué eran los prosélitos? Prosélitos eran aquellas personas que no eran judías, pero que los judíos habían tomado y habían enseñado todo lo referente a las costumbres, a la tradición, a la ley judía, y que ellos estaban viviendo de una manera distinta a la de sus compatriotas. Ya no andaban en libertinaje, ya no andaban adorando ídolos, ya no andaban haciendo lo que era típico de los gentiles, sino que vivían como judíos, aunque obviamente pues no lo eran, y que no se les consideraba como dignos de ir, por decirlo ahora en nuestro lenguaje, al cielo, pero por lo menos eran personas sobre las cuales Dios podía tener misericordia. Así le enseñaban los maestros judíos a estos gentiles que practicaban la vida judía o las costumbres judías. Dice que tanto los judíos como sus prosélitos reaccionaron positivamente. En este momento no hubo antagonismo, no hubo oposición al mensaje de Pablo, como sí se había dado en otros lares, pero sucedió algo peculiar. Ese mensaje no solamente gustó a los judíos y a los prosélitos, sino que había personas alrededor que se habían quedado escuchando, gentiles, y que al escuchar ese mensaje fueron tocados por la palabra de Dios, fueron tocados por la curiosidad, por lo que se quiera decir, que se vieron motivados, pero es que todos ahora querían escuchar. Y aquí vino el problema. Los versículos 44 y 45, por favor. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Bien, dice el pasaje que se reunió tanta gente al día siguiente, personas que no participaban de la adoración de la sinagoga, gentiles que andaban en su vida rutinaria, que probablemente antes de esto las cosas espirituales
no les interesaban mucho menos los mensajes de las escrituras hebreas. Lo que los judíos enseñaran o practicaran a ellos les daba igual. Pero cuando Pablo vino con este nuevo mensaje, estas buenas nuevas o buenas noticias, la reacción de ellos fue inmediata. Se corrió la voz en la ciudad y el siguiente día de reposo dice que estaba toda esa zona llena de gentiles que también querían escuchar. Pero ¿qué pasó con los judíos? Dice, se llenaron de celos, se llenaron de envidia contra el apóstol. Y empezaron entonces a denigrar, a criticar, a blasfemar contra la predicación de Pablo para hacer ver que no era la gran cosa. Ese mismo mensaje que les había impactado positivamente, que les había encantado, ahora lo denigraban porque veían que la predicación de Pablo sí había logrado el efecto que no habían logrado ellos durante años en esa ciudad. Así que fue en este punto que Pablo y Bernabé dijeron a este grupo de judíos: os juzgáis indignos de la vida eterna. ¿Significa esto que los judíos en Antioquía realmente se consideraban indignos de la vida eterna y que por eso rehusaban creer en el Evangelio? ¿Piensa usted que estos judíos se consideraban indignos de la vida eterna? Que ellos pensaban acerca de sí mismos: no me merezco ir al cielo, no me merezco estar en la presencia de Dios. ¿Realmente los judíos pensaban así? No. Si había una persona sobre la faz de la tierra en el siglo I que se consideraba candidato número 1 a estar en la presencia de Dios, a estar en el cielo, ese era el judío. Para confirmarlo, recordemos el ejemplo del fariseo de Lucas 18, que en su oración, ¿qué decía? Versículos 11 y 12. 11 y 12. Siempre atentos a la pizarra. La cita que se escribe es la que viene, siempre. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Ok, claramente este hombre no se consideraba indigno de la vida eterna. Todo lo contrario. Le estaba diciendo a Dios, le estaba, según él, recordando a Dios todos sus méritos. Recuerda, Señor, por qué yo sí tengo los 2 pies en el cielo. Para que al hacer la comparación con este publicano que tengo aquí al lado, este despreciable publicano, te puedas acordar que yo sí tengo amplia y generosa entrada al reino de los cielos, pero este hombre verdaderamente no se lo merece. Ellos no se consideraban realmente indignos de la vida eterna, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué significa el texto cuando dice que los judíos se consideraban o se juzgaban a sí mismos como indignos de la vida eterna? Esta frase simplemente significa que ellos, al rechazar la palabra de Dios, sin saberlo, sin estar totalmente conscientes de la consecuencia inmediata, se estaban juzgando ellos mismos. Estaban pronunciando un juicio sobre sí mismos, que decía que ellos no eran dignos de la vida eterna. R.C. Lenski comentaba sobre este versículo lo siguiente: Pablo declara lo que realmente significa rechazar la palabra de Dios. Al hacerlo, los judíos actuaban como jueces en su propio caso. Ellos no querían la palabra, por lo tanto, su juicio decretaba que ellos no eran dignos de la vida eterna que trae la palabra. Estos judíos, al rechazar el mensaje que les podía dar salvación, no pasaban el juicio del Evangelio. No pasaban el juicio que se hacían a sí mismos. No es que
ellos hayan condenado el Evangelio rechazándolo. En cambio, se condenaban a sí mismos. Porque si usted se está ahogando y le lanzan un salvavidas, pero resulta que usted, no sé, hablemos de algo excéntrico, usted odia el color amarillo, usted no puede ni siquiera tocar el color amarillo porque lo detesta, le avergüenza, lo rechaza, y el salvavidas que le lanzan es color amarillo y usted dice, no, si me vas a rescatar, que no sea con ese salvavidas, tiene que haber de otro color, hay azul, hay rojo, hay blanco, de otro color, de ese no me gusta. Hombre, agarra el salvavidas que te vas a morir, solo tenemos ese, agárralo. No, si ese es el único salvavidas, déjalo así. Entonces, esa persona se ha considerado o se ha juzgado a sí misma indigna del rescate. Cristo quiere rescatar a las personas que están muriendo en pecado, que están sentenciados para ir al infierno por sus actos. Pero depende de las personas que esa oportunidad de salvación la puedan aprovechar. Depende de que acepten la oportunidad de salvación. Cristo no va a transformar el medio por el cual ha ofrecido el perdón de pecados. No va a modificar el Evangelio. No va a revelar otra Biblia. No nos va a enseñar otro sistema de adoración ni de organización. Lo que el Señor ha revelado, esa es la única y última oportunidad que va a tener la humanidad para obtener la salvación. No va a haber, se llama enmienda. Gracias a Dios tenemos al hermano Roberto aquí. No va a haber enmienda a la constitución espiritual del Evangelio. No. La que se dio es la que es. Y el que la rechaza, pues está diciendo, el único medio que me puede salvar no me interesa, no lo quiero. Bueno, entonces la consecuencia natural, la consecuencia lógica va a ser que esta persona se va a perder. Es obvio que estos judíos, al oponerse a la palabra de Dios y juzgarse indignos de la vida eterna, hicieron lo opuesto que los gentiles en el versículo 48. Por favor, ¿qué dice de la reacción de los gentiles? Los que estaban afuera, que le provocaron a celos a los judíos. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Versículo 48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuanto les estaban ordenados a vida eterna. Bien, es significativo que el juzgarse indignos de la vida eterna estaba conectado con la acción de ellos respecto a la palabra de Dios que se les había predicado. Eso es altamente significativo. Juzgarse indignos de la vida eterna estaba condenado con su acción de rechazar la palabra de Dios. Nadie, y escúchese bien, el que tiene oídos para oír, que oiga. Nadie puede rechazar el Evangelio de Cristo, el Evangelio que está en la palabra de Dios, y afirmar que se puede salvar. Eso es simple y llanamente imposible. Los judíos del primer siglo daban servicio de labios a la doctrina de que la palabra de Dios debía obedecerse. Eso era solo un servicio de labios, porque Jesús tuvo que decirle a ellos en una ocasión: examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan capítulo 5, los versículos 39 y 40. Ellos creían que tenían vida eterna en la palabra de Dios, específicamente la escritura del Antiguo Testamento. Pero si examinaban de cerca esas escrituras hebreas, dice la palabra y es la realidad, ellas daban testimonio de lo que se podía ver patentemente, evidentemente. Y ese testimonio es que Jesús era el Mesías, tan esperado por los judíos, tan anunciado por los profetas, y que ahora ellos tenían que simplemente aceptar
y obedecer. No obstante, hermanos, ellos se negaban a venir a Jesús para poder tener esa vida. Dice Jesús, ustedes consideran que la Escritura les da vida eterna, pero las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces no entiendo. Si las Escrituras eran las que les iban a dar vida eterna y ellas daban testimonio de Jesús, entonces ellos debían aceptar el testimonio de Jesús, porque esa era la manera de obtener la vida eterna, de obtener el perdón de sus pecados. Pero ellos actuaban de una manera irracional, totalmente irracional. Simple y llanamente rechazaban a Jesús sin percatarse de que al hacerlo estaban contradiciendo su supuesta convicción de que ellos obedecían a la palabra y respetaban a la palabra. ¿No es esta la misma situación que se repite en Hechos capítulo 13? Lo mismo que le pasó a Jesús ahora estaba sucediendo en el caso del apóstol Pablo. Ellos decían que eran seguidores de la Escritura o de la revelación del Antiguo Testamento, pero rechazaban el Evangelio de ese Cristo que era anunciado por el Antiguo Testamento. El mundo religioso de nuestro tiempo está compuesto también de muchísimas personas que ostensiblemente, que en la apariencia, en el servicio de sus labios, supuestamente, tienen reverencia por la palabra de Dios, pero no dudan en hacerla a un lado cuando esa palabra exige algo o enseña algo que va en contra de sus preferencias personales, de sus tradiciones, de sus inclinaciones sensuales. En ese momento no dudan en hacer la palabra de Dios a un lado, negar a Cristo, negar todo aquello que durante mucho tiempo les estorbó en lo que ellos querían creer. Razón por la que el apóstol Pablo, luego, unos años después, no tan luego, unos años después, va a decirle a Timoteo que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias son malos deseos, deseos malignos, deseos carnales. Se amontonarán maestros conforme a sus malos deseos. ¿Qué desea el hombre? Así mismo se crea el maestro. Ya no es que el maestro forma a la congregación. En la religión actual, la congregación forma al maestro. Esto es lo que queremos que nos enseñes. Esto es lo que queremos que nos prediques. Si no lo haces, te vas del púlpito. Si estás en sintonía con nuestros deseos, con nuestras ideas, entonces serás exitoso. Llenaremos estadios, llenaremos universidades, llenaremos donde quiera que vayas a predicar, pero tienes que predicar lo que nosotros queremos oír. Abrazan el mensaje de acuerdo a sus ideas y rechazan el mensaje del Evangelio. Una razón por la cual es tan difícil convertir a una persona del denominacionalismo es el hecho de que no es suficiente mostrarles que la palabra de Dios enseña algo, sino que esta persona debe tener también la voluntad, la responsabilidad, la reverencia suficiente para seguir lo que dice la palabra. ¿Okay? Hay que convencer a esta persona, tenemos que hacer un esfuerzo extra para persuadirle de que hace una diferencia grande seguir lo que dice estrictamente la palabra de Dios y seguir nuestras propias ideas o nuestras propias interpretaciones. ¿Acaso, hermano, este no es también uno de los problemas que tenemos precisamente dentro de la iglesia del Señor? La gente sabe lo que la Biblia dice, pero no lo pueden aceptar. Te dicen, pero es que no puede ser. Hay tantas hermanas talentosas, con dotes de liderazgo. ¿Cómo es posible que las hermanas tengan que quedarse sentadas
pudiendo ellas dar un aporte en la enseñanza incluso mejor que el de algunos varones. Y en lo pragmático de ese comentario tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Hay hermanas que tienen tanta capacidad, tanta sabiduría, tanto dote de liderazgo, que en la parte práctica, material, podrían hacerlo mejor que algunos de nosotros. Podrían hacerlo tan bien como algunos de nosotros, o mejor que algunos de nosotros. Pero eso se llama pragmatismo. Primero vemos si algo funciona, si algo nos gusta, si algo nos agrada, y luego lo hacemos ley. Pero no funciona así en la Escritura. En la Escritura Dios exige que hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad, aunque las consecuencias o las implicaciones de esa obediencia no nos agraden. Cristo dijo a los apóstoles: seréis perseguidos, seréis atribulados, el mundo los odiará por ser mis discípulos. Mire que allí no aplica para nada lo pragmático. Ver si primero funciona, si me agrada, si encaja con lo que yo quiero para entonces seguir. No, Jesús está poniendo por delante las implicaciones negativas, las consecuencias que va a tener todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Y luego les dice: ahora, sabiendo de esta consecuencia, tienen que obedecer la palabra de Dios. Tienen que obedecerla, porque es la única manera de obtener la salvación. Muchos miembros de la iglesia, hermanos, no se comprometen lo suficiente como para permitir que la palabra de Dios verdaderamente gobierne sus vidas, gobierne sus decisiones. Que a la hora que voy a hacer algo en la vida, primero me pregunto: ¿eso que voy a hacer, o eso que voy a decir, o esa idea que yo tengo, qué tanto coincide con lo que estoy aprendiendo de la palabra de Dios? Primero hacemos lo que nos gusta, primero hacemos lo que nuestros amigos nos sugieren, a lo que nos invitan, primero hacemos caso del ejemplo negativo que a veces tenemos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, que preguntarnos en primer lugar: pero ¿qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que yo debo hacer, ya que yo digo que practico el cristianismo porque soy un seguidor de Cristo? Porque soy un aplicador de las reglas, doctrinas, enseñanzas que Cristo me ha dejado para guiar mi vida. Para mí, uno de los pasajes más bellos que hay en toda la Biblia se encuentra en el libro de los Salmos. Salmo 19, los versos 7 al 11. Salmo 19, los versos 7 al 11, por favor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿No supone usted que hay una gran importancia en la palabra de Dios cuando el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 100, uno de los capítulos más largos de la Biblia es el Salmo 119? Y en el Salmo 119, 174 de los 176 versos mencionan la palabra de Dios. Uno de los capítulos más largos de la Biblia, que es el Salmo 119, de sus 176 versos, 174 mencionan la palabra de Dios. ¿Será que es importante?
La palabra de Dios, hermanos, es el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Es por la palabra de Dios que las personas pueden nacer de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. La palabra será el estándar en el día del juicio final. Juan capítulo 12, versículo 48. La palabra de Dios va a permanecer aunque el cielo y la tierra desaparezcan. Mateo capítulo 24, versículo 35. Hacer la palabra de Dios a un lado es juzgarse a uno mismo indigno de la vida eterna. ¿Estamos claros hasta allí? Nuestro pasaje base es Hechos 13:46. Pablo le predica ese poderoso mensaje a los judíos y les encanta, les fascina. Hermano, el próximo sábado queremos escuchar más de esto. Esto está genial, hermano. Has hecho una exposición de la palabra tremenda. Lo que has dicho tiene verdad y queremos aprender más. Pero solo ese día, judíos y prosélitos, en su mayoría estaban allí presentes y aparentemente pues, o algún gentil estaba por allí afuera escuchando. Puede suceder, puede darse el caso, o alguno de estos prosélitos pudo haberle contado a sus familiares o amigos. Eso no lo sé. Pero dice la Escritura que para el siguiente sábado ese lugar estaba lleno, repleto de gentiles que también querían escuchar, lo cual provoca en los judíos una gran envidia, porque ellos dirán: tanto tiempo hemos estado aquí enseñando y predicando y no hemos obtenido un público así. Y viene este hombre y en un solo día logra que para la siguiente semana casi toda la ciudad esté presente para escuchar el mensaje. Y empiezan a atacar, tienen la desfachatez de atacar la palabra predicada con tal de que Pablo perdiera audiencia. Si no es para ti, si no es para mí, perdón, no es para nadie. Una actitud de niño de 6 o de 7 años. Claro, algunos también la edad no les ha alcanzado con el cuerpo, pero normalmente entre los 6, 9 años se dan ese tipo de actitudes. Si no es para mí, no es para nadie. Esa fue la actitud de los judíos en Antioquía de Pisidia. Pablo entonces les dice: nosotros les dimos prioridad porque es la instrucción. El mensaje debía ser predicado a ustedes primero, pero debido a que la rechazan, la palabra, ustedes mismos han pronunciado un juicio sobre sus cabezas. Ustedes han dado la sentencia, se consideran indignos, se sentencian como indignos de la vida eterna, y así nadie puede ser salvo. Rechazas el salvavidas, pues te ahogas, mueres, desapareces. Tan sencillo como eso. Pero hay otra cuestión que se menciona en este contexto, la cual con toda razón debemos incluir en esta lección. El versículo 45, por favor. Estamos en Hechos 13 como pasaje base. 45. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Bien. Dice que los judíos se juzgaron indignos de la vida eterna y que la envidia jugó un papel clave en esa situación. Y es que en el libro de Job, el autor nos habla acerca de lo terrible que es ese pecado, el pecado de la envidia. Vamos a leer, por favor, Job capítulo 5, verso 2. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Dice: al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume. Dice acá esta
bueno, dice la Reina Valera, porque esta sí la tomé de la Reina Valera. Me interesaba ese término. Lo consume la envidia. La Biblia dice que una persona necia es una persona, una persona envidiosa es una persona necia. La envidia está en la lista de Romanos 1, en el catálogo de pecados más feos que se pueda encontrar en la Escritura, junto con la homosexualidad, con el bestialismo y con otras suciezas que solo de mencionarlas nosotros sentimos horror o sentimos asco, pues dentro de esa lista se menciona también la envidia. Y la envidia es una de las obras de la carne que se menciona en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, los versículos 19 al 21 que conocemos bien. Y una de las características del amor mencionadas en 1 Corintios 13 es que el amor de Dios, el amor espiritual, no tiene envidia. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Alguien ha dicho que la envidia provee el lodo que se tira encima del éxito de los demás. La envidia es eso que te da montón de lodo para que tú lo tires encima del éxito de los demás. Y alguien más dijo: nada devalúa un carro más rápido que tener un vecino que se compra un carro nuevo. Un carro puede ser genial, un auto espectacular, económico en consumo, cómodo en su interior, rápido, eficiente, lo que se quiera decir de él. No sé, recuerdo ciertas cosas de cuando estuve en la agencia, ¿no? Más o menos lo que se busca en un auto. Pero todo eso lo pierde en el momento en que tú andas a pie y tu vecino se compra ese carro. A partir de allí, bueno, en realidad no es tan económico, porque el modelo tal, marca tal, no hombre, ese sí, yo le digo al vecino: ¿qué va, vecino? Te hubieras comprado tal carro, porque este te va a gastar mucho más. Aparte, sí, es cierto que más o menos en tantas revoluciones, no sé qué, aquí ya hablo en arameo, porque para mí mismo, ¿no? Porque mi tema no es lo automovilístico. Pero no sé, empieza uno a buscarle pero ¿por qué ese color papaya? No, hombre, si cuando llueva se va a combinar con el lodo y eso va a parecer tal cosa. Un carro se devalúa en segundos si se lo compra tu vecino. Es así, dice alguien, ¿no? No sé, no lo estoy acusando. Hubiera sido motivo de alegría para estos judíos en Antioquía de Pisidia que nadie hubiese abierto su corazón a la predicación de Pablo. ¿Qué piensa usted? Hubiera sido motivo de alegría. Ahora sí, despertó. Vamos a repetirle la pregunta. Hubiera sido motivo de alegría para estos judíos de Antioquía que nadie de los gentiles hubiese abierto su corazón a la predicación de Pablo y Bernabé. O si la multitud no hubiese sido una multitud, sino un grupo pequeño, hubiera sido motivo de alegría para ellos. Sí. Hermanos, Mateo capítulo 23, versículo 15. Mateo 23, 15. Por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué le parece? Algunos de los judíos del primer siglo, dice, recorrían mar y tierra, y después que recorrían toda la tierra y todo el mar, ¿a cuántos convertían? Recorréis, ahí está en el texto, mar y tierra para lograr, ¿cuántos? Un prosélito. ¿Ustedes se imaginan lo que sentía el corazón de un judío de estos al ver una ciudad reaccionando a una sola predicación de Pablo?
En lugar de regocijarse por el éxito de la palabra, porque la palabra no era de Pablo ni de Bernabé, la palabra es de Dios. Y eso siempre lo tenemos que recordar y nunca me canso de enfatizarlo. Como dijo el hermano, todos los que venimos acá hacemos un gran esfuerzo, un gran sacrificio, un gran trabajo para traer estos mensajes. Esto no sale automático, ni sale milagrosamente. Detrás de esto hay mucho trabajo y la impresora de algunos hermanos muy generosos. Hay trabajo, hay gasto, hay tiempo, pero independientemente de lo que ofrezcamos todos para que esta lección se dé, no hay gloria para nosotros. La gloria es para Dios. Porque si Él no hubiera revelado la palabra, pues la lección no existiría. Nosotros no estaríamos aquí, no habría salvación. Nosotros somos instrumentos, vasos de barro. Debemos esforzarnos por hacerlo lo mejor posible. Pero cuando lo hagamos de manera magistral, cuando nuestro mensaje sea bien recibido, cuando se reúnan multitudes para participar de nuestra exposición, escuchando ellos atentamente, alegremente y obedeciendo a ese mensaje, aún así, la palabra nos enseña, siervos inútiles somos, porque solamente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Era nuestro deber. El día que hagamos la mejor exposición del mundo, simplemente habremos cumplido con nuestro deber. Y en eso no hay gloria. ¿No? Incluso dice la parábola que menciona Jesús, o la metáfora que presenta Jesús, el amo cuando llega y ve que todo está listo, no le dice al siervo: qué bueno, siervo, te felicito, excelente. Mira, siéntate aquí conmigo, pues, y vamos a degustar este sabroso cordero con papa sancochada y salsa de aquella, ¿no? Ya vuelvo y me metí a un tema en el que no soy experto. Lo que sea. Todo esto delicioso que preparaste, excelente. Ahora siéntate y participa conmigo. Dice, no, el amo no le dice así. Hazte allá en la esquina y espera que yo termine de comer, porque cuando yo termine de comer, mientras esté comiendo, probablemente necesite más vino, probablemente quiera más carne, probablemente se me caiga algo de la mesa y lo tengas que recoger y limpiar. Y cuando yo termine, hay que lavar los trastes, hay que botar las sobras, hay que dejar todo acomodado. Y cuando ya todo esté listo y yo me haya ido a descansar, pues bueno, come tú. Así era en el primer siglo. Y Jesús utiliza esa metáfora para decir que podemos preparar el menú más exquisito, pero es que lo que estamos dando lo proveyó el amo. Y la honra es para él. Simple y llanamente. En este párrafo hay dos cosas que debemos mantener en mente. La primera, que debemos estar alerta ante la tentación de envidiar a los que nos han superado en la carrera de una manera u otra. Esta envidia nos va a conducir a otros pecados, como le pasó a estos judíos en Antioquía. No solamente concibieron el pecado de la envidia en sus corazones, sino que los llevó a blasfemar de la palabra, irrespetando a su hacedor y perdiendo la oportunidad de obtener la vida eterna. Hasta que llegamos a ser un obstáculo para la obra del Señor. ¿Cómo estos judíos se convirtieron en un obstáculo para la obra del Señor que estaban realizando Pablo y Bernabé? No cometamos tal pecado. Examinemos nuestros corazones y determinando que la envidia nunca será un motivo para oponernos a las cosas buenas
que otros estén haciendo. Esa debe ser nuestra forma de vida y nuestra determinación. No importa qué tan bien lo pueda hacer uno de mis hermanos, eso jamás permitiré que provoque envidia en mi corazón. Jamás me enojaré ni me indignaré por ver que la obra de mi hermano está recibiendo mucho más fruto. No, me uniré a él para que todavía se multiplique. Debo determinar en mi corazón que no va a entrar este horrible pecado. Número 2. Nunca debemos permitir que nos intimiden aquellos que nos acusan de envidia porque nos oponemos a cosas que merecen oposición. Nunca debemos permitir que nos intimiden aquellos que nos acusan de envidia porque nos oponemos a cosas que merecen oposición. Es cierto que algunos, como estos judíos, se oponen a varias cosas que otros hacen solo por envidia. Eso es cierto. Pablo ya lo había dicho en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, que algunos predicaban a Cristo solamente por rivalidad y por envidia. Eso ya pasaba en el primer siglo y sigue pasando en nuestros días. Sin embargo, esto no quiere decir que la envidia es siempre el motivo para cuando uno realiza una oposición y crítica. Nuestro Maestro Jesús se oponía y criticaba las tradiciones de los fariseos y las prácticas de los escribas fariseos y saduceos. Puede leer usted Mateo 23 y verá todas las críticas y la férrea oposición que nuestro Señor presentó ante este grupo de personas. Y esto no significa que Jesús les tuviera envidia. El apóstol Pablo se enfrentó a Pedro, a su colega, y le reprendió en público y duramente porque lo que estaba haciendo merecía esa reprensión. Pero eso no significa que Pablo sentía envidia por la obra que realizaba Pedro entre los judíos. Pablo también se oponía a los maestros judaizantes. Casi en todas sus cartas escribió cosas referentes a ellos, a sus prácticas y a su deseo de transformar a la iglesia del Señor en una sinagoga más. Pero eso no significa que el apóstol Pablo en su oposición estaba motivado por el feo pecado de la envidia. Si alguien puede correr ese gallo, sería genial para nuestro audio. Continuamente enfrentamos cosas a las que un cristiano debe presentar oposición, no como algo opcional. Es que nosotros somos la oposición, porque somos la sal de este mundo, porque somos la luz de este mundo. En el primer sermón que Jesús presentó ante las multitudes, dijo que sus discípulos debían ponerle sazón al mundo, que sus discípulos debían iluminar dentro de esa tiniebla que tenía cegado al hombre. Pues nosotros, en ese sentido, ante la oscuridad, luz. Ante ese sinsabor del pecado, de la ignorancia, sazón. Es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea, mis amados hermanos. Me molesta mucho saber que algunos, cuando enseñan la verdad, cuando son firmes en condenar el error, a veces, por no perder audiencia, terminan prácticamente pidiendo disculpas por lo que han enseñado. Si alguno se ha ofendido, que créame que hoy no ha sido nuestra intención. Jesús dijo que la palabra es, y que Él también sería, piedra de tropiezo. Y la palabra tropiezo en la Escritura es sinónimo de ofensa. En una ocasión los discípulos le dicen a Jesús: ¿sabes que los fariseos, y dicen el original,
que los fariseos tropezaron con lo que dijiste. Pero obviamente se traduce en un lenguaje que es más familiar a nuestros oídos. ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron o se ofendieron por lo que dijiste? Y automáticamente el Señor Jesús convocó una conferencia de prensa y pidió disculpas a todos y les regaló túnicas con su firma, que podían sanar todo tipo de enfermedades. ¿Recuerda usted esa lectura? ¿La recuerda? Yo no la recuerdo porque no está en la Biblia. El Señor no pidió disculpas. Al contrario, enseñó que quien se ofendía era porque la culpa lo dejaba expuesto. Yo no tengo culpa de lo que dije, pero sí tiene culpa el que se ofendió de lo que ha hecho. Por eso nadie abandona la razón, nadie se opone a la razón, hasta que la razón se opone a él. Recuerden que es uno de los dichos que les digo que ojalá siempre lo mantengan presente. Una persona puede ser muy racional, muy inteligente, muy sabia, hasta que la razón se mete con su familia. Eso sí, a mí mis hijos no me los tocan. A mí mi marido me lo respeta, o a mí mi esposa me la respeta, o con mis padres no te metas, o con mis gustos de cómo yo me visto no te metas, o qué quiero hacer yo con mi vida y con mi casa y con mis cosas, a ti no te importa. Ahí están los pasajes que dicen claramente lo que debemos hacer en cada uno de esos ámbitos que acabamos de mencionar. Y toda la vida esos pasajes nos parecieron sagrados, divinos, instrucciones de Dios que nos llevan al cielo. Pero en el momento que nos tocó a nivel personal y que Dios me refiero a tu esposa, me refiero a tu hija, me refiero a tu carro, me refiero a tu casa, me refiero a tus finanzas. ¡Ay! No, es que no vengan a meterse en mi vida en ese sentido. ¿Acaso nos sentenciamos indignos de la vida eterna? ¿Acaso ofrecemos a Dios un servicio solo de labios en cuanto al respeto por la palabra? Lo que hablamos aquí es de la diferencia entre la oposición que está motivada por los celos, por la envidia, y la oposición que está motivada o provocada por el sano y espiritual interés y preocupación por las almas de aquellos que están involucrados en el pecado o en el error. Como la oposición que caracterizaba a Jesús y a sus apóstoles. Una oposición que era rotunda, era contundente, era dura, pero era por el bien de aquellos que estaban escuchando. Porque Cristo está ofreciendo el perdón, sí, pero la persona también tiene su responsabilidad. Dice alguien que Dios da, si entre el hombre y Dios hay 100 pasos, Dios da 99. Y el último paso te lo deja a ti. Y cita Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya Él caminó desde su hogar celestial hasta tu puerta. Y te ha dado consejos que son de vida eterna. Y le ha dado a todo el resto del mundo un plan para que puedan obtener la salvación. Dios quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Pero ¿qué queremos nosotros? ¿Realmente qué queremos? ¿Queremos vida? ¿Queremos vida eterna? Pues entonces, a la hora de hacer la prueba del juicio, debemos salir como gente digna de la vida eterna.
Incidentalmente, la Biblia de las Américas y la Reina Valera de 1960, en Hechos 13:46, dicen que aquellos judíos rechazaron la palabra de Dios, porque algunas versiones en inglés y en español dicen como que ignoraron la palabra o la hicieron a un lado, pero la Biblia de las Américas y la Reina Valera traducen igual, traducen que ellos rechazaron la palabra de Dios. Y precisamente esa es la idea que transmite el término en el idioma original. Que los judíos en ese momento en la semana pasada habían degustado la palabra y les había sabido a miel. Era deliciosa. Estaban allí probándola y dice, esto es un manjar, esto es una delicia, refrescante, deliciosa, nutritiva. Pero cuando la siguiente semana ven que esa misma porción se sirvió a otras personas que ellos no consideraban dignos, ya le supo al té frío de mi socio. No solamente hicieron la palabra de Dios a un lado, sino que la consideraron repulsiva. El término original indica como que la palabra ya les dio asco, como que les daba alergia, algo de lo que tú te quieres alejar, de lo que ya no quieres saber. Esos mismos que 8 días antes habían alabado a Pablo por su predicación. Y es que así es la labor del que enseña o del que predica. Estamos contentos con las predicaciones, con las clases, hasta que se le ocurre al expositor mencionar una línea que toca una fibra sensible de mi vida, que me pone en mi lugar, alejándome de mis opiniones, de mis tradiciones, de la manera en la que yo vivo y de la manera en la que yo hago las cosas, que es mi libertad y me la respetan. Hasta que tocamos esa tecla, esa fibra, nuestras exposiciones son lo máximo. Cuando llegamos allí, probablemente dejan de tener esa belleza y esa alabanza. Algunos se juzgan indignos de la vida eterna por desechar la palabra de Dios con respecto a varias doctrinas o enseñanzas de la palabra, pero por razón de tiempo, esa parte de nuestra lección va a quedar para la próxima semana. Mis amados, este mensaje de hoy no es solamente para consideraciones históricas, para que sepamos qué hizo Pablo, cómo reaccionó la gente, y eso quede en la historia. Es para que reflexionemos y no cometamos los mismos errores. Alguien también dijo que, hoy puedo ser denunciado por derechos de autor porque he citado tanta gente sin nombre, pero alguien dijo que, y ahora por hacer ese comentario se me va a ir lo que iba a mencionar. Volviendo a la línea de lo que decía, hoy tenemos que reflexionar, ya me acordé del dicho, que el que desconoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. Y eso que no tomo café milagroso, imagínate. Y volví a retomar el hilo. El que desconoce la historia, el que la ignora, el que la menosprecia, el que la toma en poco, comete los mismos errores que otros en el pasado. No cometamos los mismos errores. No caminemos por los mismos senderos. No sigamos las pisadas de los judíos de Antioquía de Pisidia. Respetemos la palabra y no de labios, sino verdaderamente y de corazón. Que el Señor les bendiga.